tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Pues el día de hoy vamos a tratar el tema sobre la inflación, los impactos económicos y algunas medidas que se pueden tomar desde el hogar para hacer frente a esta problemática económica. Vamos a poner en contexto algunos elementos fundamentales para entender, para seguir entendiendo, nuestros seguidores de Ecoeconómico, este fenómeno que se ha presentado de manera virulenta prácticamente en los últimos 2 años. El dato de inflación correspondiente al mes de agosto confirma de que hay una acelerada tendencia de aumento de precios de bienes y servicios que se ha observado en el periodo reciente. Esto, repito, lo hemos estado confirmando en los distintos análisis. La tasa anual de inflación subió en el mes de agosto a 8.7%. Este dato significa o tiene un significado en varios ángulos, si lo queremos ver de esta manera. Por un lado, pues tenemos una tasa que ha registrado 10 meses consecutivos de incrementos por encima del 7%. Y a la vez se ha convertido en una tasa que no se registraba desde diciembre del año 2000. Y bueno, esto, insisto, son datos que no hay que perder de vista para dimensionar correctamente el incremento de precios. La expectativa de inflación para el mes de septiembre se estima ande sobre 9%, poquito arriba del 9%, que a nuestro entender, en la perspectiva de análisis, estaría obligando al Banco de México a seguir endureciendo la política monetaria de incremento de tasas de interés, que por cierto, como también lo hemos comentado en este espacio, el 29 de septiembre estaría tomando una determinación en este sentido. ¿Qué es lo que esperamos nosotros en Ecoeconómico? De que de nueva cuenta ocurra un incremento de la tasa objetivo del Banco Central de 0.75 puntos porcentuales y nos elevaría la tasa de referencia de 8.5 a 9.25%. Eso es muy importante porque tiene consecuencias, como lo vamos a ver un poquito adelante. Y el otro elemento que no debemos perder de vista o que es necesario subrayar es que la inflación sigue avanzando a nivel territorial. Hay más ciudades que se contagian de este fenómeno y productos de la canasta de primera necesidad pues están teniendo incrementos relevantes, sustantivos de precios en bienes y servicios. Cuando ponemos estos dos ámbitos a nivel territorial, a nivel de las ciudades, no perdamos de vista que el INEGI encuesta 55 ciudades cada quincena para ir determinando el índice nacional de precios al consumidor, es decir, la medición de la inflación. Bueno, pues ya tenemos al mes de agosto 11 ciudades que registran o reportan inflación con un rango que va de 11.51 a 10.01%. Y eso nos parece importante porque paulatinamente ha habido más ciudades que empiezan a elevar su nivel de precios. Por ejemplo, Tehuantepec, Oaxaca, reporta un nivel inflacionario al mes de agosto de 11.51. Y de la parte baja, Jacona, Morelia, Michoacán, ambas ciudades de Michoacán, y Atlacomulco, Estado de México, reportan tasas arribita del 10%. Todas estas se encuentran por encima de la tasa de 8.7%, que es la tasa que se reporta en el país. Si hacemos el recuento, 20 ciudades registran inflaciones en una tasa entre el 9 y el 10%.
17 ciudades reportan tasas entre 8 y menos de 9%. Si integramos las 11 ciudades que reportan el incremento más alto a nivel inflacionario, las 20 ciudades, las 17 ciudades, y tenemos que 48 de las 55 ciudades que monitorea el INEGI encuentran o se ubican en una tasa inflacionaria entre el 8 y el 12%. Por eso decimos que el contagio está avanzando a nivel territorial. Y el otro es cuando vemos los productos de la canasta de primera necesidad. Los productos agropecuarios, frutas y verduras, tuvieron un aumento de 15.18%. Los productos pecuarios de 14.68%. Es decir, los productos agropecuarios en promedio están sobre 15%. Y bueno, los energéticos, los combustibles en concreto, gasolina de bajo octanaje, gasolina de alto octanaje, electricidad, pues tienen incrementos de 8.14%. Y eso considerando que tienen contenido de subsidio del gobierno federal. Y no obstante ese subsidio, pues los precios siguen aumentando en términos anualizados en el mes de agosto. ¿Hay impactos de la inflación a nivel macroeconómico? Por supuesto. Con la alta inflación aumenta el costo del dinero. Los créditos y las deudas evidentemente encarecen y se posponen proyectos de inversión, sin duda. Para combatir la inflación, pues el Banco de México tiene que echar a mano de sus instrumentos, que es la tasa de interés. Y la tasa de interés, como ya lo hemos observado en los distintos análisis de económico, ha venido creciendo aceleradamente desde prácticamente abril del 2021. De manera consistente han venido aumentando. Y ya dijimos, esperamos que el día 29 de septiembre tome una determinación el Banco de México para incrementar en 0.75 puntos porcentuales la tasa de referencia. Con alta inflación, el potencial económico del país y de los estados de México evidentemente se contrae y aminora el crecimiento del Producto Interno Bruto. Los presupuestos públicos y privados alcanzan para menos y hay que hacer reacomodo, y muchos de los efectos que tienen que ver con el ajuste de presupuestos pues es posponer inversiones productivas que tienen que ver con la parte de impulso de las actividades económicas de distintos sectores. Y lo más grave desde el punto de vista social, se encarece la canasta de consumo mínimo, que por cierto, al mes de agosto fue de 9.6%. Es decir, lo que conocemos como canasta básica tuvo un incremento importante por encima del promedio nacional de 9.6%. Y es claro que con estas condiciones de aumento generalizado de precios, los salarios pierden su poder adquisitivo. Y sobre todo, los salarios de los trabajadores que se encuentran en precariedad económica y social. Hay recomendaciones y nosotros ponemos a nuestros amigos de Ecoeconómico a considerar algunos de los aspectos que a nuestro juicio son relevantes en el espacio familiar, en nuestro entorno inmediato. Y en este sentido hacemos algunas recomendaciones. En este contexto de tratar de aminorar los impactos de los niveles altos de precios, pues es indispensable ajustar de manera creativa los presupuestos de los hogares, estableciendo con precisión prioridades de gasto. Y esto es muy importante en términos del núcleo familiar, decir, bueno, qué prioridades son importantes, qué podemos posponer en la cotidianidad, en el consumo diario, para ir optimizando las decisiones en el orden del hogar. Hay que realizar gastos de manera muy disciplinada, teniendo como referencia los ingresos disponibles. Nada del gasto corriente familiar tiene que superar a los ingresos disponibles de las familias.
Abstenerse de llevar a cabo compras de bienes innecesarios o suntuarios, que el collarcito, que la diadema, que la compra de un producto de oro. Si todo eso es innecesario en condiciones como las que estamos comentando de inflación alta. Posponer compras para renovar bienes muebles. Es decir, en este momento una decisión inteligente es, bueno, pues la sala nos puede aguantar un poquito más. No, la vida útil de los bienes del hogar las podemos alargar, no pasa nada. La recámara pues sigue, hay que solamente tener cuidado en su uso. El refrigerador, el televisor, la estufa, son bienes que en este momento, en términos de su renovación, se puede posponer. No pasa nada. No sucede nada extraordinario en las decisiones colectivas del hogar. Y luego, lo más importante, hay que poner en práctica el método de comparación de precios, que en el orden de las jefas de familia, las mujeres que normalmente realizan el gasto corriente familiar, pues lo conocen muy bien, pero no está de más decirles úsenlo de manera mucho más puntual, mucha más creativa, porque hay que en los centros de consumo hay que hacer comparativos en las tiendas, en los mercados, en las departamentales, en las tiendas de conveniencia, en los mercados semifijos, entre otros espacios de consumo, para tener referentes de compra y generar ahorro familiar. Esos son aspectos muy importantes, pero viene la parte financiera que también está vinculado a las decisiones del hogar. Por ningún motivo se deben contratar nuevos créditos para resolver necesidades de gasto corriente familiar. No, está prohibido tomar decisiones financieras en este sentido. Es una recomendación con mucho argumento técnico que en su momento podríamos ampliar en este sentido. Y otro, si la deuda se está convirtiendo en una presión para los ingresos, para el presupuesto del hogar, es indispensable acercarse con sus bancos, negociar y reestructurar sus respectivas deudas. No pasa nada, el banco no les hace nada. Por el contrario, si hay la determinación de seguir cumpliendo con las obligaciones financieras, el banco tiene, le pongo comillas, la obligación de atenderla y hacer un replanteamiento para reestructurar las deudas privadas. Evitar pagos sistemáticos de gasto corriente familiar con el uso de tarjetas de crédito. O sea, no la usen para estos fines, repito, en esta coyuntura, en este momento de problema de crisis en términos de precios en el mercado. No comprometer quincenas por ningún motivo. Es muy común que el banco les llame y les diga, tienes disponible 30,000 pesos, pero a cuenta de tu quincena o tus quincenas. En este momento no es recomendable hacer uso de ese tipo de recursos. En su cuenta mensual que les da el banco, no hay que realizar el pago total. Hagan un esfuerzo por realizar el pago total de la cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque si lo posponen, tienen costos. Hay que pagar intereses. Y por lo tanto, es recomendable, por eso la disciplina, o sea, ajusten su gasto familiar en función de los ingresos disponibles. No eviten el apalancamiento financiero en esta coyuntura, porque, insisto, va a tener sus costos y es pago de intereses, pagos de moratoria, gastos adicionales administrativos de ejecución por parte del banco que va a su cuenta, que se los van a cargar a ustedes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener sumo cuidado en las compras gancho, como la de meses sin intereses, 2x1, 3x2 y los pagos diferidos con intereses.
Son algunos de los aspectos que esperemos, eso es un poco la lectura que hemos hecho en Ecoeconómico, para la mejor toma de decisiones en condiciones, digamos, de riesgo económico, de riesgo financiero, que tiene repercusiones en el hogar. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes, terminando con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.